continuamos con esta segunda parte de la mañana. Tenemos con nosotros aquí en la mesa a Javier Garballo, la última incorporación al grupo de investigación, ya desde hace muchos años profesor del Departamento de Historia del Arte y compañero de los miembros del grupo Jacobus, pero le damos la bienvenida, ¿no?, como miembro, investigador del grupo Jacobus. No sé si es esta tu primera actividad, ¿no? Entonces, podemos decir que se está estrenando en el grupo y en los monográficos, espero que sean muchos más. También hablaba ayer de la heterogeneidad, ¿no?, de cronologías, técnicas, tipos de artes que tocamos, y ahora nos vamos con la música, ¿no?, como una prueba más de ello. También en ese sentido creo que Javier pues, ha venido a enriquecer el grupo con esa visión de una arte que a veces pues, los historiadores de otro tipo de artes, ¿no?, olvidamos, y que tan importante y tan bien completa la visión de nuestro mundo, ¿no? Nos va a hablar de las reproducciones de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, que están aquí en el museo, y sin más, pues les dejo con... De acuerdo. Muchas gracias, querida Ana, por todo el esfuerzo que te has tomado en organizar estos monográficos que están resultando tan interesantes, ¿no?, y que son pues una oportunidad para todos los investigadores de convivir, de compartir con todos ustedes nuestros trabajos, nuestras impresiones, nuestras inquietudes. Les agradezco muchísimo su presencia. Agradezco muchísimo también al Museo de Peregrinaciones el darnos la oportunidad y darme a mí la oportunidad de hablar de este tema. Yo no soy medievalista, ni lo pretendo ser, pero he sido testigo de todo este proceso desde el año 86, 87, por mi relación con López Calo. Es aparte un tema que recurrentemente ocupa una o dos clases de la historia de la música gallega que doy en el grado de Historia del Arte, y que desgraciadamente es una asignatura que a partir del año que viene dejará de darse, porque la importancia de lo que vamos a hablar es muy grande. Podemos empezar por el final, por la conclusión quizá más general, que yo pienso muchas veces y que la comparto con mis alumnos en clase. El proyecto de reproducción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria posiblemente es el proyecto de reconstrucción de instrumentos medievales más importante que se ha hecho en la historia de la organología. Lo que quiere decir que hay que calibrarlo un poco en su justa medida. Es un proyecto con 20 y tantos años de andadura, que ha ido corrigiendo defectos con un trabajo sesudo, continuado, compartido, dialogado, mejorado continuamente, y cuyos resultados pues todavía los podemos ver, y que se ofrecen a la sociedad y a los grupos de interpretación de música medieval, porque alguno de los luthiers, concretamente Francisco Luengo, que reside en Brión, en su taller sigue surtiendo de reproducciones de instrumentos musicales del Pórtico de la Gloria a aquellos grupos que se las encargan. Recomiendo la visita de su página web porque tiene unas fotografías verdaderamente extraordinarias, y después, bueno, pues todo tipo de datos, no solo ya de las primeras observaciones, sino de su síntesis como maestro luthier que es, de los cuales pues yo en gran medida me voy a apropiar a lo largo de esta charla que vamos a compartir. Quiero dar las gracias también al grupo Jacobus, efectivamente, por acogerme, porque bueno, yo vengo de otro grupo de investigación, pero a partir de enero pues pertenezco al grupo Jacobus y estoy muy contento de que así sea. Bien, vamos a hablar un poco de historia, porque este proceso está ligado a la figura del profesor José López Calo, que fue catedrático de Historia de la Música en esta universidad, uno de los 3 primeros catedráticos de Historia de la Música de la Universidad Española posterior a de la época de la Transición, y evidentemente su llegada aquí, cuando los estudios de música estaban incluidos
primero en una especialidad de Filosofía y Letras, después en la especialidad de Geografía e Historia, posteriormente en la de Historia del Arte, fue un revulsivo, porque fue un hombre con una formación importante, con un bagaje cultural muy importante, lector incansable, trabajador más incansable todavía, con muchísimas inquietudes. Y una de ellas, como nos narra él en sus escritos, fue el interés por los instrumentos que estaban representados en el Pórtico de la Gloria y que presentaban ya desde la simple observación desde abajo una serie de características que eran absolutamente inusuales. El padre López Calo venía de Roma, había desempeñado allí cargos importantes en la Radio Vaticana, en el Pontificio Instituto de Música Sacra, había pasado por Salamanca, por Granada, y bueno, cuando llega aquí hace suyos dos temas muy importantes de nuestra historia de la música local y nacional como Galicia. Por un lado, el tema de la música en general en la catedral, en especial el archivo de música. Tenemos uno de los archivos de música más importantes de España, con un número espectacular de partituras y partituras de calidad diferente, pero en algunos casos de buena calidad, sin duda alguna. Y por otro lado, el tema relacionado con la música medieval. Los temas relacionados con la música medieval pues habían estado anunciados por, Murdía habla de ellos, Viceto habla de algunos de ellos, ya se conocían las cantigas de Martín Codax, pero es el padre López Calo el que por primera vez en el año 84 realiza este libro que edita la Fundación Barrié, o publica este libro, en el que sintetiza esos 4 o 5 temas absolutamente importantísimos en la historia de la música gallega, pero sobre todo en el contexto de la historia de la música europea. Por un lado, el Códice del Rey Fernando, el de la Universidad, las cantigas de Amigo, la polifonía del Calistino, es decir, en ese momento Santiago estaba en la vanguardia de la polifonía europea, relacionado con ellos los instrumentos del Pórtico de la Gloria y de todos los émulos que le salieron después al Pórtico de la Gloria, como es Orense, Carboeiro, finalmente Noya, etcétera, etcétera, etcétera. No trata las cantigas de Santa María porque él no las consideraba música gallega. Las cantigas de Santa María son un producto de la corte alfonsí, fundamentalmente cuando estaba en Toledo. Creo que hay 3 cantigas que se localizan directamente en Galicia. La forma de la cantiga sí que está presente porque el rey Alfonso X era un trovador formado dentro de las maneras de la lírica galego-portuguesa, pero en cuanto a influencias musicales hay más de 300 características de diferentes culturas que recorren transversalmente toda Europa y que hacen que sea una obra de síntesis, como no puede ser menos en una obra que es tal cantidad de música, porque son 300 y pico cantigas. Bien, me estoy ya yendo por las ramas. Cuando llega el padre Calo, finales de los años 50, comienzos de los 60, cuenta en la música medieval en Galicia que recibe una llamada del cardenal de Santiago, don Fernando Quiroga Palacios, para que realice un estudio sobre los instrumentos del Pórtico de la Gloria. López Ferreiro había llamado ya la atención sobre la excelsa representación que se observaba simplemente desde abajo. Se había tenido acceso a ellos en el siglo XIX cuando habían venido del Victorian al Albert para hacer ese nefasto vaciado, ¿no?, de tantas consecuencias, pero que, bueno, que también tuvo su importancia. Santiago Tafal también llamó la atención sobre la singularidad única de estas representaciones. En menor medida lo hizo Ramón de Arana, Antonio Iglesias Vilarelle, incluso el propio Higinio Anglés, si bien Higinio Anglés habla de que son instrumentos fantasiosos, porque la teoría del padre Calo es que la perfección que se recoge en las copias de los instrumentos en la arquivolta central del Pórtico de la Gloria es tan grande
que el maestro Mateo no se la pudo inventar. Y vamos un poco a desarrollar este argumento. Aquí tienen a Quiroga Palacios con López Calo jovencísimo durante pues una de las recepciones o fotos de grupo del curso de música en Compostela. Bien, el proyecto de reconstrucción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria se realiza bajo el patrocinio de la Fundación Barrié de la Maza. Son los que a día de hoy tienen la copia definitiva, la que de vez en cuando se sigue prestando para utilizar en conciertos, es decir, la copia más perfecta, porque hay varias copias a lo largo de tantos años, que firmó un convenio con el Cabildo de la Catedral y también con la Universidad de Santiago, que aportaría la parte científica. Bien, aquí tienen dos fotografías singulares del año 1990. En la primera de ellas aparece el padre Calo, el presidente de la Fundación Barrié, un representante eclesiástico que no reconozco, y después algunos de los constructores, Esberre Jensen, Francisco Luengo, Christian Roll, Luciano Pérez, Zach Taylor, haciendo una presentación de ese taller que se montó en el Museo de Peregrinaciones aquí en Santiago, porque fue donde trabajaron los luthiers. Y aquí está otra fotografía que es un poco posterior, es uno de los momentos difíciles del proyecto, porque uno de los constructores cayó simplemente porque dejó de colaborar y dejó colgado el proyecto, concretamente en la construcción de la segunda de las arpas, en el momento en que ya estaba prácticamente fijada la fecha del concierto con la presencia de la reina, doña Sofía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, el padre López Calo encarga esa segunda arpa al taller de instrumentos populares de la Diputación de Lugo, y aquí aparece con don Alejandro Barral como representante del Cabildo, Luciano Pérez, el director del taller de instrumentos musicales populares de la Diputación de Lugo, y con Cacharro Pardo, dando unas explicaciones sobre uno de los modelos de las dos arpas que se iban a producir. Bien, esta fotografía es en el Museo de Peregrinaciones. Tenemos a uno de los artesanos, puede ser Christian Roll, no lo identifico, con varios de los prototipos iniciales. Las violas en 8, que como ven son diferentes en su apariencia, y uno de los laúdes que allí se representan. Bien, ¿cuál es el itinerario de este proyecto? En el año 1988 se considera que el proyecto arranca, pero no es realmente así, porque en el año 78, con la llegada de López Calo y de Carlos Villanueva a la Universidad de Santiago, se funda el Grupo Universitario de Cámara, dedicado especialmente a la interpretación de la música medieval y de música medieval gallega. Este grupo nace con una idea de hacer interpretación con criterios de medievalistas, para lo que los luthieres de Santiago, fundamentalmente dirigidos por Francisco Luengo, empiezan a hacer copias de instrumentos medievales, algunas de ellas del Pórtico de la Gloria, para dotar al grupo de instrumentos originales. Y paralelamente, López Calo y Villanueva empiezan a trabajar en sus propias transcripciones de las cantigas de Santa María, de Martín Codas, de la música del Calistino, de los romances de peregrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un hecho fundamental aquí, y es que en ese mismo año surge el Grupo Milladoiro. El Grupo Milladoiro compartía instrumentistas con el Grupo Universitario de Cámara, de manera que la idea de música gallega o de sonoridad pretendidamente gallega que aplica Carlos Villanueva es similar a la idea de medievalismo que utiliza Milladoiro como una seña de identidad en su música, que estaría dentro del folk. Compartían músicos, entonces por eso la idea de la sonoridad es, como he dicho, compartida. Me dirán, ¿y qué pinta ahí ese Santiago peregrino maravilloso de Juan de Juanes?
Bueno, tuve la oportunidad de, recién licenciado, ser invitado por el padre López Calo a presenciar como oyente esa reunión de expertos que se hizo en el Museo de Peregrinaciones, yo lo llamo primer simposio, en el año 1988. Y recuerdo las palabras de Serafín Moralejo presentando el simposio, hablando de la inmensa suerte de estar presididos por ese cuadro, esa exquisita obra del Renacimiento, joya del Museo de las Peregrinaciones, que era este magnífico cuadro de Juan de Juanes, que desgraciadamente pues ya no está en el... sigue, pensé que se había devuelto. Está en préstamo. Bueno... Es que hay otro Juanes. ¿Perdón? Hay Juan de Flandes y Juan de Juanes. Sí. Juan de Juanes sigue estando, Flandes es el que se fue a... Vale, entonces me confundo. Me alegro porque es un cuadro muy bonito. Bien, ¿qué se habló en este primer simposio? Pues evidentemente el sentido teológico de la representación, que es absolutamente fundamental para conocer y para argumentar la excelencia del maestro Mateo en sus representaciones. Se habló de unas primeras conclusiones, o se acordaron unas primeras conclusiones tras la observación directa en el andamio que el Cabildo montó para poder subir y observarlos. Yo pude estar allí un par de veces. Los luthiers hicieron apuntes, calcaron con papel cebolla los planos. Fueron jornadas de trabajo muy intensas, llenas de vértigo, en aquel andamio altísimo, es decir, trabajar directamente sobre los propios instrumentos, llegando a unas conclusiones verdaderamente extraordinarias, como veremos más adelante. En base a esto se hicieron los primeros planos, los primeros prototipos, y se discutieron aspectos como detalles que desde abajo no se observan, sino que se observan directamente desde arriba. Quizá uno de los más curiosos es que algunos instrumentos tienen partes que no se ven desde abajo y que están talladas. Es algo verdaderamente magistral. ¿Qué materiales se utilizaban? En principio se pensó utilizar maderas que se correspondiesen con el ecosistema gallego del siglo XII, pero algunas no respondían musicalmente porque eran maderas blandas, porque eran maderas, por el grado de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que esto se corrigió con el tiempo. Aspectos técnicos tan importantes como puede ser la afinación, ¿no? Lo que hace sonar un instrumento y en todo caso lo que hace sonar todos los instrumentos, porque no olviden que los instrumentistas del Pórtico de la Gloria no están tocando, están afinando. Esto es importante, están afinando con la presencia, con la llegada de Cristo, con la adoración del Cordero Místico. Bien, en las técnicas de trabajo a seguir, según la tecnología de la madera, que se utilizaba en el siglo XII, se realizaron también algunos estudios comparativos con datos traídos de otros lugares y se abordó incluso la policromía, porque estos instrumentos hoy se sostiene que estuvieron policromados. Bueno, ahora mismo sabemos que efectivamente estuvieron policromados y se abordó como última fase la policromía sobre los propios instrumentos. Se realizaron las primeras síntesis constructivas. En el año 89, la Universidad de Santiago, el Aula Berta, publica ese libro maravilloso, El Pórtico de la Gloria, Música, Arte y Pensamiento, y aquí tienen algunos de los dibujos y de las transparencias que se realizan sobre algunos de los instrumentos. Bueno, el laúd, que es un instrumento monóxilo, es decir, tallado directamente en la madera, el organistrum, que está compuesto de partes, pero por ejemplo los aros no son maderas curvadas, sino que son maderas excavadas, talladas, o por ejemplo las violas ovales de las que se encargaría en su reconstrucción Francisco Luengo. Aquí les pongo una fotografía de Tino Martínez en blanco y negro, que en este libro es muy bonito porque tienen encima una transparencia en papel cebolla que marca la silueta del instrumento. En este caso, esta fotografía está cogida particularmente porque se ve cómo el anciano está tocando el laúd con un plectro, que no es algo fácilmente observable desde abajo, pero nos está hablando de la precisión con que Mateo quiso dotar a sus representaciones. Bien, en el año 1991, después
de todas las vicisitudes y bueno, las circunstancias de este primer proyecto, se hace un primer gran concierto el 27 de noviembre en el Pórtico de la Gloria, con la presencia de la reina Doña Sofía, y se presentan la reproducción de los 21 instrumentos que aparecen aquí como un bodegón. Para este concierto los intérpretes fueron el Grupo Universitario de Cámara y el Grupo Kalenda Maya, noruego, que dirige, porque todavía sigue en activo, Sverre Jensen, un grandísimo constructor y un muy buen intérprete de música popular y de música medieval. Bien, en el 93 se hace ya después un segundo simposio de síntesis, ¿no? Bueno, después de tantos años de trabajo para obtener unos modelos más definitivos. Se habla de repertorios, se incluyen repertorios que antes no estaban metidos dentro de los posibles con que se podían interpretar, música que se podía interpretar con estos instrumentos, como los dramas litúrgicos. Recuerden el famoso Ordo Profetarum, que ha salido de las interpretaciones de Serafín Moralejo y la confluencia, bueno, el nivel artístico de los músicos posteriormente, y que se representó en su momento en la catedral. Y después va a haber otra serie de simposios que prácticamente llegan hasta el año 2022. El Códice Calistino y la música de su tiempo, interesantísimo, sobre todo por la calidad de los ponentes que vinieron, como Sarah Fuller o Thomas Connolly, verdaderos especialistas en polifonía medieval europea. En el año 2025, Carlos Villanueva, con mi asistencia como secretario, yo ya estaba en la universidad, hace un simposio que se llama El Sonido de la Piedra y que es la actualización del proyecto. No reúne a todos los constructores, pero engloba o incluye a investigadores nuevos que hacen interpretaciones interesantes, como puede ser el caso de Manolo Núñez sobre la representación de los juglares. Los instrumentos que se representan en el pórtico son instrumentos juglarescos, no son instrumentos religiosos, quizá el organistrum, por su carácter de instrumento teórico. El profesor Manuel Castiñeiras, la profesora María del Carmen Gómez Montané, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 2014, el consorcio organiza una exposición en el Museo de Peregrinaciones con las copias de los instrumentos de la Fundación Barrié, porque las copias que hay aquí no son las copias definitivas. Hablaremos después de este asunto. Y en el año 2022, muy recientemente, mi antiguo grupo de investigación, el Grupo Organistrum, hace un congreso con exposición, simposio, que se llama Os Sons da Pedra, o Ronsel do Mestre Mateo, con una exposición, bueno, donde se reúnen las copias, los prototipos iniciales, las copias de los instrumentos de Gelmírez, que también se han realizado en Fonseca, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en Galicia, porque estos instrumentos y el Grupo Universitario de Cámara con estos instrumentos ha visitado Alemania. Esto ha estado en Berlín, creo que en Europalia exactamente, ha visitado Italia, han estado en Roma, han estado en Pistoia, han estado en Perugia, han estado en Florencia, han estado en Estados Unidos. El MoMA acogió una exposición y un concierto, han estado en México y han estado, por ejemplo, exhibidos en el Museo del Prado, con un concierto también del propio Grupo Universitario de Cámara. Bien, aquí tienen varias representaciones de las exhibiciones. Yo creo que esta es la exhibición que en su momento estuvo en la cripta de la catedral. Desde luego es en la catedral. Esta se corresponde con la última de Fonseca. Tiene mucha importancia este panel de fotografías porque todo este proceso de reconstrucción está detalladamente plasmado en la fotografía, ¿no? Que están en posesión de la Fundación Barrié. Hay un muy bonito reportaje fotográfico sobre ellas y aquí tenemos dos imágenes tomadas de la exhibición en el Museo de Peregrinaciones, que agradezco a Juan Conde, que fue el que me las proporcionó, ¿no? Bien, hablo aquí de la veracidad histórica como de una fuente realmente excepcional.
Los detalles que representan Mateo en los instrumentos del Pórtico de la Gloria son absolutamente excepcionales. No hay otra representación igual, por lo menos en lo que yo conozco de arte medieval. Júzguenlo ustedes por estas fotografías, sobre algunas de las que me voy a detener más adelante, ¿no? Pero no me quiero repetir, pero yo lo sintetizo en esto que pongo ahí. Existe proporción entre el cuerpo de los instrumentistas y el instrumento. Esto no es muy normal. En otras representaciones los instrumentos son desproporcionadamente grandes en relación con el cuerpo del juglar que los está tocando. Es lo más común. Es verdad que existe una corrección por la parte de abajo, porque los instrumentistas están colocados en un plano semioblicuo, es decir, no están perpendiculares, y entonces existe una corrección, pero bueno, teniendo en cuenta esto, se halla la proporción del instrumento con respecto a las medidas de un hombre normal, bajito. Bien, los músicos representan actitudes absolutamente naturales en el hecho de afinar un instrumento. Esto es importantísimo. Hay músicos que están ajustando las clavijas, como lo puede hacer un violinista. Es decir, todos los instrumentos tienen que dar el mismo tono para tocar a la vez, si no aquello es dodecafonía, es un galimatías musical. Entonces, están afinando para dar la nota que recibe al cordero místico. Es decir, para dar paso al cántico nuevo, es decir, a la ley del Evangelio, ¿no? El organistum representa la unión entre la ley antigua y la ley moderna, por eso el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por eso lo tocan dos personas justo sobre la cabeza del Pantocrátor. Las arpas, por ejemplo, o los salterios, los instrumentistas están tocando simultáneamente dos cuerdas, pero no dos cuerdas cualquiera, están tocando un intervalo de cuarta. Un intervalo de cuarta es un intervalo consonante, es decir, no es casual, porque aparte se repite. En Orense, por ejemplo, esto ya no se cuida, ¿no? Y después hay un anciano absolutamente maravilloso que tiene la fídula oval sostenida sobre las piernas y está ajustando el puente, como hemos hecho los que hemos estudiado violín tantas y tantas veces, ¿no?, antes de ponernos a tocar para optimizar el sonido del instrumento. Después hay otros detalles que son muy importantes y que no son para nada baladíes. El número de cuerdas es exacto, el tallado de las clavijas, ya hablé, los cordales de las violas dentro de lo maciza que es la piedra se ve que están exentos, es decir, que son una pieza que está unida por una guita a un botón. Los espigos metálicos, en el caso del organistrum, los plectros con los que se tocan las cítaras, las púas con las que se tocan los laúdes, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ese tallado meticuloso de las partes noblisibles de los instrumentos. Aquí tienen estas tres fotografías que a mí me parecen verdaderamente asombrosas. Esta ya la vimos, se ve perfectamente el plectro, y esta es la fotografía que yo les decía del anciano colocando el puente. Es que está agarrando el puente, los dos laterales del puente, los está moviendo. El puente no es una parte fija de un instrumento de cuerda. Se puede poner un poquito más, un ajuste de luthier, un poquito más arriba, un poquito más abajo. El caso es que aguante y que el instrumento proyecte bien el sonido. Es que esta postura es modernísima, es que esto lo están haciendo los violinistas continuamente en las orquestas, porque el puente se desajusta mucho. Entonces, me parece algo verdaderamente asombroso. Bien, en el caso de Orense, pues la representación no es comparable en calidad, ¿no? Estos instrumentos se han reproducido y son un documento también verdaderamente extraordinario, pero fíjense cómo los salterios son ya bastante más burdos. Unos tienen las cuerdas horizontales, otros las tienen verticales. Es verdad que se representan dos arcos, que en Santiago no se representan arcos, pero fíjense, por ejemplo, como dos actitudes que hemos visto en Santiago se reproducen en Orense, pero no se reproducen con la misma precisión, con el mismo cariño, con el mismo cuidado. Aquí hay un anciano que está apretando las clavijas de una de las fídulas ovales, y aquí está el anciano que está, bueno, debería de estar ajustando el puente, pero no, lo que está haciendo es sosteniendo la fídula, porque las manos están una más arriba
y otra más abajo. Bien, el organistrum, que es algo más tosco, como pueden ver en las reproducciones, porque, repito, estos instrumentos, a raíz de lo que se hizo en Santiago, se reprodujeron después por el taller de gaitas de la Diputación de Orense que dirige mi amigo Manuel Brañas. Bien, yo me planteo aquí una cosa que ha salido a la prensa hace, pues eso, no mucho tiempo, y que aún la semana pasada pues ofreció algún dato que parece indicar una posible línea de investigación, que en todo caso hay que argumentar y que hay que demostrar, de si hubo en la Catedral de Santiago una escuela de música importante a lo largo del siglo XII. Bueno, la respuesta puede ser que algo debió haber, evidentemente. La música del Códice Calistino, que es la música que se hacía en la catedral en la época de Celmírez, el Códice Calistino es de hacia 1130 y tantos, está en la vanguardia de la polifonía europea. Cuando digo la vanguardia de la polifonía europea, digo que en el Códice Calistino se encuentra la primera composición a 3 voces de toda la historia de la música. Repito, la primera composición a 3 voces de toda la historia de la música. Con perdón por la expresión coloquial, eso es la leche. Eso es la leche. Y está escrita para Santiago de Compostela. Escrita y firmada por un tal Magister Albertus Parisiensis, que es un músico que se documenta en la Catedral de París, en las actas de la Catedral de París, en torno a esta época, 1130, 1130 y tantos, y que sabemos que fue el maestro del famoso Leoninus, que a su vez fue el maestro de Perotinus. Eso es un dato importante. Esta música que era tan excelente, para una catedral tan excelente, con una liturgia tan excelente, debía de ser interpretada también excelentemente. Y en el caso del Con Gaudium Catholici no es música para ser hecha por aficionados, es música de una cierta dificultad. El profesor Pardo Villar, hace un año y pico, identificó esta figura que se conocía procedente del antiguo coro, el coro Petro, como la representación de un maestro de música representando una mano guidoniana. Bien, la mano guidoniana era el sistema musical por el cual se enseñaba en las escuelas de música el canto gregoriano a partir de los descubrimientos de Guido de Arezzo, allí por inicios del siglo XI. Fue una auténtica revolución, quizá la revolución musical más importante de toda la historia, porque Guido es el inventor de la pedagogía musical, del solfeo, del nombre de las notas, es decir, todas estas cosas que para nosotros son tan comunes. Parece una mano guidoniana, evidentemente que sí. Lo que no tengo muy claro yo es si la otra mano está señalando el corazón o está señalando con un dedo, como hacían los maestros de canto, los diferentes intervalos. Porque el profesor Pardo Villar va más allá y habla de que los restos de los niños de coro, que están distribuidos en platerías y que están también en el museo, en algunos casos señalan articulaciones en concreto. Y él las identifica con los intervalos que aparecen señalados en la mano guidoniana. En este caso habla de un sol y un re. En esta articulación no sería un re, sería un sol, porque el G, sol, reut viene definido por el G, que es sol, lo otro depende de las diferentes mutuaciones, y dice que si se lograsen ordenar todos los intervalos que aparecen señalados en las manos de los distintos niños, seguramente se podría reconstruir una antífona. ¿Es posible? No lo sé. Hoy día con la inteligencia artificial se pueden hacer maravillas. Pero hay problemas porque no todos los niños representan sonidos, no todas las manos corresponderían con esa señalización de las articulaciones. Entonces, le deseo que tenga un buen desarrollo de esta teoría porque a mí me parece cuando menos sugerente y bonita, desde luego. Y después, el lunes nos apareció sorprendentemente esta nueva noticia que hablaba de ese hecho de la identificación del Santo dos Croques con Mateo,
esas grandes orejas que tiene el santo dos croques, que nos estarían diciendo que está oyendo la música del pórtico. Bueno, hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Lo que sí creo es que el maestro Mateo fue un gran humanista y posiblemente tuviese conocimientos musicales, de carácter pitagórico, de carácter teórico, porque si no, no es posible tanta perfección como la que alcanza en el Pórtico de la Gloria. Bien, y aquí tienen el Con Gaudium Catholici, del que les hablé, que no nos podemos detener porque daría para una conferencia, escrito a 3 voces, con cosas tan sorprendentes como estas líneas, que no son líneas de compás, pero que son líneas para la interpretación de la música en periodos, y que después, si nos da tiempo, escucharemos un fragmento. Bien, los protagonistas de todo el proyecto de reconstrucción los tienen ahí, no están todos, pero sí están los principales. Hubo un núcleo duro, que fueron el profesor Serafín Moralejo, el profesor López Calo, Carlos Villanuevo, Usío Romero Pose, después se incorporó también don José María Díaz y los constructores Sverre-Jensen, del que ya hablamos, Francisco Luengo, Carlos Paniagua, no Gregorio, Zach Taylor y John Wright. Cada uno tuvo encargado 1 o 2 instrumentos y colaboraron entre ellos. Y después otras incorporaciones importantes que fueron la del Taller de Instrumentos Populares de Lugo, dirigido por Luciano Corral, o la de la Escuela de Gaitas de la Diputación de Orense, dirigida por Manuel Brañas. Bueno, las copias del Museo de Peregrinaciones las tienen aquí, en su estado actual, en una vitrina en el primer piso, saliendo del ascensor. No tiene mucha visión, las fotos, bueno, son mías y no son buenas, les ruego me disculpen, pero bueno, es suficiente para que podamos ver algunas cosas. Bien, aquí tenemos la representación del laúd, que es una reproducción muy reciente, no es una reproducción de las originales, después veremos la fecha. Bien, este arco, que querida Esperanza, yo le daría la vuelta, porque el arco es para este instrumento. No, a ver, son puñeterías de músico, porque yo, claro, aquí lo relaciono como que es para tocar este instrumento. Entonces, si está mirando para aquí y lo acercamos un poco, dejamos claro que era para tocar la viola, con todo cariño, para tocar la viola oval, que es un instrumento de Francisco Luengo. El arco es reproducción también muy reciente del arco del rey David del Pórtico de Platerías. Bien, aquí lo tienen, el arco del rey David. El organistrum, que es anterior es una de los primeros prototipos, está un poquito deteriorado, bueno, porque bueno, estas maderas sufren y todas estas cosas, tiene ya pues 30 años, casi 40 años, ¿no? Que es un prototipo de Francisco Luengo, como lo es también el arpa, que no es exactamente el arpa definitiva porque las arpas definitivas son bastante más finas en detalles, ¿no? Esta tiene una caja de resonancia que está es un poco gruesa, pero bueno, interesante en todo caso. Aquí tienen el bodegón de todos los instrumentos, tal como se representa, y encima tiene una especie de bóveda celestial o de campana donde hay unos altavoces que si uno va al panel de frente y toca uno de estos botones, aprieta uno de estos botones, se reproducen interpretaciones del grupo Resonet, una pieza de música medieval del Calistino del laúd, interpretada con el laúd, otra pieza en la que aparece el organistrum, otra pieza donde aparece el arpa, otra pieza donde aparece la fídula oval. Y luego de regalo aparece también el canto de Ultreya y la gran canción francesa de peregrinos. Bien, sobre las diferentes piezas, están perfectamente documentadas en las fichas del museo. Hubo 2 tandas de ingreso con 2 titularidades realmente de las propias piezas. De titularidad estatal, es decir, del antiguo Museo de Peregrinaciones, son la fídula oval, la fídula en 8, el arpa, el salterio y la llave de afinación del salterio y el organistrum, que fueron
En las dos primeras donadas y las dos siguientes adquiridas al luthier Francisco Luengo, del que hemos hablado, que es uno de los protagonistas. Recomiendo muchísimo que vean su página web porque tiene unas fotografías maravillosas, aparte obtenidas ya tras la restauración. Bien, son copias del año 83, del año 85, del año 88. El año 88 es el año en el que se produce ese primer congreso, tras años de trabajo, es decir, fue en cierto modo ya un congreso de arranque de la etapa sonora del proyecto. Y por último, en el año 2006, la Autonomía, el museo, compra al taller de instrumentos populares de la Catedral de Lugo, de la Diputación de Lugo, el laúd. Yo cuando vi este laúd me pareció muy grande. Es cierto que yo tengo en la cabeza los laúdes de Zack Taylor, que eran laúdes más bien pequeños, lo recuerdo a él tocándolos, y este es un laúd un poco esbelto, pero es una copia muy reciente, y el arco de platerías. Bien, fíjense, los instrumentos que hay en el museo son más de los exhibidos: una fídula oval, una fídula en 8, el arpa, un salterio, el organistrum, el laúd del que acabamos de hablar y el arco. ¿Por qué no están expuestos? Ocupan muchísimo espacio. Para exponerlos bien es algo muy atractivo, pero ocupa muchísimo espacio y responde indudablemente a políticas justificadas de carácter museístico. Bien, ¿con qué tipo de música se corresponderían? Y hoy vamos a concluir con una audición. Lo que sí queda claro es que son instrumentos juglarescos, no son instrumentos religiosos, independientemente de que en algún momento pudiesen intervenir ocasionalmente en alguna pieza. Se habla siempre del famoso discurso Veneranda Dies, donde se habla de la luminosidad del altar de Santiago lleno de luces, rodeado de peregrinos con sus cánticos, tocando liras, arpas, violas, rotas británicas, salterios, es decir, con una orquesta sinfónica, ¿no? Pero esto es tiene un sentido figurado. Está presente la música, evidentemente, como síntoma de la armonía que conjuga con la luz, es decir, la música consonante es luminosa, también los acordes consonantes son luminosos, que confluyen en la grandeza del nuevo templo de Jerusalén. Ayer nos hablaba el profesor López Vázquez de la ciudad levítica, pues a esto está haciendo referencia el Veneranda Dies, ¿no? John Greenia, en un artículo relativamente reciente, toma esto literalmente. Yo creo que eso se aleja un poco de la realidad y de la prudencia que un investigador puede tener al acercarse a estos repertorios. Es verdad que en el terreno de la música medieval nos movemos en muchas conjeturas, porque los datos que nos aportan las partituras son muy pocos. Entonces, cualquier versión es buena siempre que sea buena, ¿no? Podemos encontrar versiones muy diferentes y todas pueden ser válidas. Bien, hay que tener en cuenta que los juglares y los trovadores habían recibido un apoyo importante en época de Gelmírez, famoso texto de la crónica en la que el pueblo de Santiago recibe a Gelmírez con música y con danzas, y se vuelven a nombrar también instrumentos musicales, aunque la lírica va a florecer sobre todo a partir del siglo XIII, que es la época de las cantigas de Martín Codas, con nombres tan familiares como pueden ser Joan Mayras, Airas Núñez, Bernardo de Bonaval, etcétera, etcétera, etcétera. El repertorio que debían de hacer en la corte eran fundamentalmente lírica gallego-portuguesa, posiblemente también con la recepción de séquitos de grandes peregrinos, como pudieron ser los grandes duques de Aquitania, que eran trovadores y que traían sus trovadores con ellos. Es decir, ahí hubo un cambio de influencias importante. Las cantigas de peregrinación, que son un repertorio que también tiene su importancia, etcétera, etcétera. ¿Qué papel debieron tener en la música religiosa? Bueno, favorecer un momento de tantas innovaciones. No sería de extrañar que se hiciese algún ensayo con algún instrumento para interpretar alguna de las piezas polifónicas del propio Códice Calistino u otras, ¿no?, de estilo
que se está utilizando en estos momentos es el estilo del organum, de la primera polifonía. La de Santiago tiene una característica fundamental, que es la polifonía del Calistino, es el primer repertorio unido de polifonía artística. Es decir, no es tanto experimental como ya artística. Van a oír dentro de un momento el Con Gaudium Catholici, es una auténtica exhibición de medios vocales y de aplicación de recursos técnicos. De manera que instrumentos como el organistrum podrían hacer un pedal, también una viola, evidentemente una nota mantenida, mientras ejecutaba algún canto gregoriano para hacer un muy primitivo tipo de organum. El organistrum es un instrumento que al tener 3 voces funciona paralelamente o puede hacer melodías de manera paralela, o también doblar alguna de las voces uniendo la voz del instrumento a la del cantor, haciendo lo que se llama heterofonía, dando algo más de color a la música. Sin embargo, yo soy de la opinión de que no debieron de sustituir totalmente a la voz en las grandes piezas polifónicas del Calistino. Y para ello vamos a concluir haciendo una pequeña comparación, si logro aquí, vale, del Con Gaudium Catholici. Vamos a escuchar primero la versión de Carlos Villanueva con el Grupo Universitario de Cámara, donde hace una introducción instrumental y después las 2 voces graves las hace instrumentalmente y la voz aguda la hace un tenor. Bien, son instrumentos que no son demasiado vibrantes, no tienen demasiado color. Para mi gusto, aparte de un poco lenta, suena apagada esta versión. Estamos con instrumentos medievales, tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, y por último, y con esto sí que concluyo, la magnífica versión del grupo Anonymous 4, norteamericano, cantado por 3 mujeres. Esta polifonía no fue nunca cantada por mujeres. El padre Calo habla de 3 miembros del cabildo en procesión saliendo del altar, cantando por el propio códice. Pero bueno, da lo mismo, esta versión es absolutamente maravillosa, que aparte interpretan la melodía gregoriana al principio, una melodía florida de estilo gregoriano, y después la polifonía con las 3 voces, y ahí es donde se descubren las verdaderas bellezas de esta pieza, porque las 3 voces, al interactuar el texto con la música, permite ver cómo los movimientos de las voces que se observan en la partitura son oblicuos, es decir, son de órgana que están divergiendo y convergiendo continuamente, ¿no? Y esta es una de las verdaderas maravillas del Códice Calistino. Fíjense qué gran melisma, un órgano florido es lo que va a escribir. Bien, y con la polifonía la música cobra luz, se abre, cobra volumen, es mágico. Bien, por mi parte nada más que agradecerles su atención y espero haberles transmitido un poco el entusiasmo que a mí me produce esta música cada vez que la escucho. Muchas gracias.